bendiciones como reciente. Todo lo viejo quedó atrás. Es necesario que lo viejo quede atrás. El pasado tiene que quedar atrás en el momento en que tú recibes, el momento en que tú das ese paso para recibir a Jesús como tu único Salvador. Tú le estás diciendo: Señor, maneja mi vida, Señor, guía mi vida. En ese momento donde personas tomaron incluso la decisión de ser bautizado, ese momento donde fuiste sumergido en las aguas, donde tomaste la decisión voluntaria de decidir seguir a Jesús, de decidir ser un cristiano, de decidir y tomar la decisión de seguir al Cordero. Desde ese momento el Señor te selló con su Santo Espíritu y es Dios quien te da la ayuda para que puedas seguir adelante y hacer de tu vida algo nuevo. Dios quiere hacer de tu vida una nueva criatura, pero es importante que dejes el pasado atrás, que todo lo que viviste, que todo lo que en una etapa de tu vida enfrentaste o viviste, lo dejes completamente atrás. Sabes que la palabra nos habla específicamente de una parábola de un joven que tuvo una vida, diríamos, desenfrenada, pero este joven, Dios cambia su vida, Dios transforma su vida. Sabes que en un momento dado, la palabra nos menciona en el libro de Lucas, en Lucas 15, la palabra nos menciona que había un joven que le había pedido de manera prematura la herencia a su padre. Estamos hablando del hijo pródigo. Imagínate este padre que está trabajando, este padre que lo está dando absolutamente todo, este padre que seguramente con esfuerzo trabajó tanto para poder tener algo en su vida, y que cuando llega la hora de repartir esos bienes, de repartir esa herencia, este hijo pródigo pide automáticamente lo que a él según le pertenecía. Que su padre, claro, que su padre estaba dispuesto a darle su herencia, ¿verdad? No era una obligación, pero el hijo pródigo en ese momento le dice: Padre, dame lo que me corresponde. El hijo pródigo estaba pidiendo la herencia antes de tiempo, era de manera prematura. El hijo pródigo no estaba preparado para en ese momento él administrar esa herencia que su padre le iba a dar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este joven? ¿Qué es lo que pasa con el hijo pródigo? Él recibe su herencia y en ese momento él se va a un lugar lejano. En ese momento él se va a otras tierras extrañas. ¿Y qué sucede en ese lugar? Él comienza a malgastar el dinero. El hijo pródigo comienza a malgastar la herencia de su padre. Dios tenía un plan diferente con ese joven, pero hay puntos en la vida, como le decía, que a veces tomamos malas decisiones, como lo hizo el hijo pródigo. Hay personas que ahora mismo se encuentran en esa situación donde de repente han tomado malas decisiones, pero el Señor lo que quiere recordarles es que Él tiene un plan de bienestar para tu vida. Él tiene un plan de bien y no de calamidad. De esto es lo que Dios quería librar al hijo pródigo, porque el detalle es que como él no estaba listo para administrar esos bienes, lo que le había dado su padre, ¿qué sucedió? Que él malgastó todo lo que su padre le había entregado. El hijo pródigo comienza a malgastar es la herencia. Es como que tú recibas un dinero, una herencia, y no la sepas administrar, y en ese momento comiences a malgastar de manera desenfrenada, de manera descontrolada, todo aquello que a una persona le costó sacrificio. Todo aquello que a una persona le costó seguramente hasta lágrimas, porque ¿cuántos de ustedes no han trabajado con esfuerzo? Hay gente que de hecho han tenido que ir a trabajar hasta enfermos. Hay gente que les ha costado, que les cuesta el trabajo. Pero eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo no le dio el valor a la herencia de su padre. Pero sabes que ese hijo pródigo no quedó en la situación en que estaba, sino que este hijo pródigo, cuando llega la etapa de la hambruna, llega la temporada de donde había escasez, ¿qué es lo que sucede con este joven? Mira cómo va cambiando el panorama, mira cómo va cambiando la historia de este joven que parecía que no tenía esperanza. ¿Cuántos padres están orando por esos hijos que piensan que ya han perdido la esperanza? Sabes, ese hijo estaba en una situación
donde parecía que ya él no tenía esperanza. Este hijo se estaba revolcando con prostitutas. Este hijo seguramente quizás drogándose, llevando una vida totalmente desenfrenada, pero la historia no había terminado ahí. La historia de ese joven no había terminado ahí, porque esto se estaba formando un testimonio de cómo Dios iba a levantar al hijo pródigo, de cómo ese padre iba a restaurar a ese hijo. Mira, familia, dicen que cuando que llega lo que es la etapa de la hambruna, cuando llega el hambre a la vida de este jovencito, ¿saben lo que a él le sucedió? A él se le despertó la conciencia. Por eso tú no puedes perder la esperanza con aquellas personas por las cuales tú has estado orando. Porque llega un punto en la vida de la gente donde aquellos que están perdidos, donde aquellos que están cayendo en el abismo, llega un punto de rescate, donde el Señor mete su mano de poder y el Espíritu Santo comienza a obrar en favor de esas personas, porque hay un padre que está orando, hay una persona que está orando por aquel que está en cautiverio. Y dicen que a aquel joven se le comienza a despertar la conciencia. O sea, yo me lo imagino a él pensando en ese momento tantas cosas. ¿Cómo que estoy deseando la comida de los cerdos? ¿Cómo que estoy deseando las migajas de los cerdos? Cuando los jornaleros de mi padre, cuando los trabajadores de mi padre tienen buen pan a la mano, tienen buen pan en la mesa, tienen alimento suficiente. Y yo estoy aquí mendigando la comida de los cerdos. A él se le despertó la conciencia. A ese hijo perdido se le despertó la conciencia. Ese hijo que quizás ya llevaba tiempo perdido, sumergido en lo que eran los desórdenes del mundo. A ese hijo se le despertó la conciencia. Y mira qué interesante, porque es ahí donde él reconoce, porque esto es importante, ¿verdad? Cuando Dios está en esa etapa de transformar vidas, de restaurar a las personas, es bien importante esa etapa donde tú como persona reconoces que has fallado. Esto es de gente valiente, decir, reconozco que he fallado. El hijo pródigo no iba a regresar a la casa de su padre para exigir, sino que este hijo pródigo ahora iba con una nueva mentalidad. Este hijo pródigo estaba dispuesto a llegar como un empleado, como un trabajador. Este hijo pródigo, mira, es que el Señor tocó tanto a este hijo pródigo, le despertó la conciencia de tal manera que él reconoció lo que estaba haciendo mal. Y cuando tú tienes esa capacidad de reconocer lo que estás haciendo mal, ahí es donde viene la transformación. Ahí es donde vienen los cambios. No es para que te condenes. Cuando tú haces algo mal, es importante sentir el efecto en tu conciencia. Si tú no sientes la incomodidad o la conciencia o la culpa por algo que hiciste mal, tienes un problema, porque entonces lo vuelves a hacer. Ahora, el problema es que también te quede ya después de recibir el perdón, porque el Señor Jesús vino a quitar nuestros pecados, a eliminar nuestros pecados. Él pagó el precio por nuestros pecados. ¿Qué es lo que Jesús quiere? ¿Qué es lo que el Señor desea? Que nosotros reconozcamos, mira, fallé, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocer la falla, reconocer la falta. Ahora, ya cuando tú reconoces la falta y estás dispuesto a ese cambio, no te puedes quedar toda la vida pensando en ese pasado, pensando en esos errores que cometiste. ¿Por qué razón? Porque si tú te quedas pensando en todos los errores que tú cometiste de 5 años atrás, 10 años atrás, de días atrás, de semanas atrás, ¿qué es lo que va a suceder? Si tú vives siempre bajo esa culpa, tú vas a vivir bajo una autocondenación. Y la autocondenación, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a mantener atado. Y Dios quiere que seas libre. Por eso Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El Señor desea que recibas el sacrificio del Cordero, pero que sigas hacia adelante.
que no te conformes en tener una vida como la tuvo el hijo pródigo, donde él estaba mendigando la comida de los cerdos, sino que todo lo contrario. Ese es el detalle, ahí es donde entra la restauración. Es un cambio de mente, es reconocer, Señor, reconozco, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Es reconocer, pero es avanzar. Reconoces, pero avanzas. Ahora tienes una nueva oportunidad que Dios te está dando. El Señor te está dando una nueva oportunidad para restaurar tu vida, porque eso es lo que Dios hace. Dios desea que tú puedas seguir adelante, no que vivas bajo una autocondenación culpándote. Sabes que, mira, es bien importante entender cuando tú estás en un proceso de restauración, es importante reconocer que tú no vas a tener una mente perfecta. Si en el momento en que tú piensas que tu mente tiene que ser perfecta, en ese momento vas a tener un torbellino en tu cabeza. Se trata de ir aprendiendo y desaprendiendo. Esto es la restauración, es desaprender. Comienzas a desaprender lo que adquiriste del mundo. Comienzas a desaprender lo que adquiriste, las malas costumbres. Y comienzas a aprender las nuevas. Ese es el detalle. Desaprendes y aprendes. Desaprendes y aprendes. Y es ahí donde el Señor trae la restauración. Dios no quería dejar la vida de ese hijo pródigo como estaba. Y mira que él había tomado malas decisiones, pero el Señor tenía un plan de restauración. A tal punto que cuando aquel padre ve a este hijo pródigo llegar, ¿qué es lo primero que hace? Le pone un anillo. Le pone un anillo, le pone una vestidura nueva. Le manda a poner un calzado nuevo, le hace una fiesta, porque ese era su hijo que estaba muerto y ahora estaba de vuelta a la vida. Este fue el hijo pródigo y esto es lo que Dios hace. Eras una vieja criatura, pero ahora el Señor te ha dado identidad de hijo para que tú camines en el perdón del Cordero, para que tú camines lleno de su gracia, para que tú camines lleno de su misericordia y puedas entrar en lo que es un plan de restauración. Ahora hay que tener la voluntad, porque si no tienes la voluntad, pues entonces la cosa va a ser contraria. Pero si tienes la voluntad y tú dices, bueno, Señor, reconozco que fallé, pero restaura mi vida, restáurame, Señor, dame nuevos pensamientos, dame un alma nueva, Jesús, Dios lo va a hacer, porque ese es el plan del Señor, es restaurarte. Dios está dispuesto a restaurar a cualquier persona. Así que, familia, recuerda que es importante que entiendas que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Mira, en un momento dado, ¿verdad? Ya casi para concluir, no solamente el hijo pródigo necesitó una restauración, sino que en un momento dado el Señor tuvo que restaurar hasta Pedro. Pedro era un discípulo de Jesús, muy amado por el Señor. Pero sabes que aún Pedro en un momento dado, en una etapa de su vida, Pedro le falló al Señor. Dicen que cuando arrestan a Jesús y al Señor lo llevan a lo que era el interrogatorio. ¿Ustedes recuerdan que a Jesús lo llevan al palacio donde estaban los sumos sacerdotes? Ahí comienza un interrogatorio. ¿Qué es lo que sucede? Pedro se queda en el patio, pero Pedro se llenó de temor. En ese momento había gente que decía, este es un Galileo, este es uno de los discípulos de Jesús, pero la presión que sentía Pedro lo llevó a negar al maestro. Y es ahí donde Pedro dice, yo juro que yo no conozco a este hombre. Que Dios me castigue si yo conozco a este hombre. Pedro estaba bajo una presión tan intensa que en ese momento Pedro, que era el discípulo, uno de los discípulos tan especiales para Jesús, estaba negando al maestro. Y fue ahí donde sabemos que el gallo cantó cuando en 3 ocasiones Pedro había negado al maestro. Pedro necesitó una restauración. Porque imagínate cómo estaba los pensamientos, el alma de Pedro. Imagínate cómo Pedro se sentía en aquel momento que era de tanta tribulación, porque no era cualquier momento. Fue el momento donde habían arrestado a Jesús. Había una gran tribulación. Ahora, ¿qué pasa con Pedro? El Señor lo restaura.
El Señor nuevamente le permite tener la experiencia ya estando resucitado. Jesús nunca abandonó a Pedro, aún con todo lo que hizo Pedro cuando negó al maestro, cuando aquel gallo cantó, porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Si Pedro se hubiese quedado pensando todo el tiempo, lo hice mal, ¿qué hubiera pasado? Pedro nunca se hubiese podido levantar. Pero Dios tenía un plan de restauración también con Pedro. Dios lo conocía todo. Pedro, ¿me amas? Jesús le dice a Pedro cuando ellos se encuentran, después de la resurrección de Jesús, Jesús se encuentra nuevamente con sus discípulos y en un momento dado ellos están pescando y es ahí donde los discípulos ven que Jesús está en la orilla y Pedro, el que había negado a Jesús, fue el primero que se lanzó porque Pedro amaba a Jesús, pero había cometido el error de negar al maestro. ¿Y qué hizo el maestro? ¿Rechazar a Pedro? ¿Qué hizo el maestro? ¿Castigar a Pedro? No. El maestro de maestros estaba dispuesto a redimir a aquel que sería la roca de la iglesia, aquel que sería columna fuerte en la iglesia, aquel que sería fundador, aquel sobre el cual Dios puso su mirada porque ya Dios le había cambiado el nombre. Ya Dios había cambiado el nombre. Simón, ahora te llamarás Cefas, Pedro. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. El Señor restauró a Pedro para que Pedro pudiera cumplir con su misión. Así que recuerda, si tú estás dentro de ese plan de restauración, porque está disponible para todos, pero es necesario dar el paso porque esto es un paso voluntario. Quiero recordarte en este día que cuando estás en un proceso de restauración, familia, no quiere decir que tú no vas a tener pensamientos negativos. No quiere decir que tú no vas a tener pensamientos de iniquidad o pensamientos de pecado. Quiere decir que aunque los tengas, ahora tú le quitas el poder y comienzas a trabajar en la restauración que te está dando el Todopoderoso. Porque estás desaprendiendo y estás aprendiendo. Estás desaprendiendo y estás aprendiendo. Así que recuerda que el Todopoderoso está viendo en tu vida aquello que Él vio con el hijo pródigo, aquello que Él vio con Pedro, aunque todo parecía que estaba caótico y perdido. Todavía había esperanza porque Dios tenía grandes planes con Pedro y el Señor iba a restaurar. Era al hijo pródigo. Así que familia, les deseo muchas bendiciones. Hay muchas vidas que el Señor está restaurando en este tiempo y es importante entender qué es la restauración, porque si no sabemos lo que es la restauración y cómo Dios trabaja en un proceso de restauración, ¿qué es lo que sucede? Caemos en lo que es una autocondenación. Y Dios no desea que las personas vivan bajo la autocondenación, sino que Dios te trajo a sus caminos para que tú vivas en libertad por medio de la sangre del Cordero, para que tú seas libre en Cristo Jesús. Pero es importante ir de la mano del Cordero, ir de la mano de su palabra para que puedas caminar bien. Así que familia, les deseo muchas bendiciones. Gracias a las personas que se han conectado. Les recuerdo que este video y otros videos están siendo compartidos en YouTube. Muchísimas bendiciones, Jorge. Le envío un saludo, gloria al Señor. Le envío un saludo, muchísimas bendiciones para usted también. Que el Altísimo le bendiga de manera especial a usted y a los suyos. Y gracias a las personas que han estado presentes. Bendiciones a todos. Shalom, shalom. Bye, bye. Tiempo de restauración.